Capítulo 20. La espada y el escudo. Ante sus ojos expectantes, una gran sonrisa se asomó en el rostro de Murray. Había sentido el miedo después de tanto tiempo, y la peculiar, pero hermosa vista de la masacre que los astartes de los halcones de la tormenta orquestaban a apenas 20 metros de donde él estaba, era simplemente hermoso. La emoción de la adrenalina recorrió todo su cuerpo, el puño se apretó sobre su Volter y unas ganas sobrenaturales lo incitaban a cargar contra los enemigos que tenía justo al frente. Aún así, Murray ya había logrado reprimir esos impulsos tan primitivos que invadían su cuerpo. Sabía que no podía morir. Sabía que todo el campo de batalla central dependía de su liderazgo, y mantener su cabeza pegada a sus hombros era su máxima prioridad. Por eso esos gigantes de 2,5 metros de alto de armaduras blancas atravesaron todo el campo de batalla como una sombra, solo para acertar un golpe mortal contra la cabeza orca. Aún así, Murray no se sintió triste por no poder pelear tan emocionante batalla. Todo lo contrario. Disfrutaba ver cómo los miles de pieles verdes hacían lo posible por superar las garras de los astartes, pero ni siquiera uno de ellos caía ante los abrumadores números. Pero Murray tenía otros planes en mente. El orco al mando señaló hacia la carnicería, y con un extraño gesto que parecía imitar a una pistola, bajó el pulgar, y un marín espacial de los halcones de la tormenta cayó abatido, con una enorme herida que atravesaba su espalda y cerboarmadura. Si bien las cerboarmaduras modelo Corvus eran más ligeras, y estaban especializadas para la infiltración y el sigilo, seguían siendo poderosas barreras contra cualquier ataque enemigo. Así que ver cómo uno de los suyos cayó muerto sobre el suelo, aun cuando no había ningún orco cerca de él, simplemente dejó a todos, incluyendo a los propios orcos a su alrededor, atónitos. Y lo peor de todo, que este fue simplemente el primero. Uno por uno, los astartes de los halcones de la tormenta caían ante un enemigo invisible. Cualquiera pudiese pensar que Murray estaba usando su poder Waaga voluntad para tal tarea, pero nada más alejado de la realidad, pues el orco aún desconocía de esta capacidad. Aún así, eso no explicaba el por qué cada vez que Murray bajaba el pulgar, uno de los astartes de pálida armadura caía muerto con enormes cortes que atravesaban todo su cuerpo. El capitán del pequeño grupo, aquel marín espacial de casco rojo distintivo, miraba sin poder explicarse cómo sus hombres caían ante una fuerza misteriosa. Ya no quedaban muchos, y seguro él mismo sería el próximo en caer. ¿Acaso había algo capaz de sobrepasar el sigilo de los descendientes del cuervo? Imposible. O al menos eso quería creer. Pero entonces lo vio. Fue un instante. Una milésima de segundo. Algo imposible de ver para incluso un astarte promedio. El capitán vio extrañado cómo el aire a su alrededor se desformaba, creando pequeñas turbulencias que sus ojos mejorados genéticamente fueron capaces de apreciar. Sin pensarlo un segundo, se lanzó sobre la sombra, agitando sus mortales garras electrificadas sobre la aparente nada, pero entonces, lo vio. Y no era solo uno. Tanto los astartes como los propios orcos quedaron atónitos al ver cómo un selecto grupo de 40 orcos o menos salían de entre las sombras, como si atravesaran las filas de pieles verdes sin ser detectados. Orcos que portaban equipo de combate especializado y armas más refinadas que el resto. Pero sin lugar a dudas, lo más llamativo era su peculiar patrón de colores morado que tenían pintado sobre sus pieles y ropajes. Un mito. Una leyenda viviente se mostraba ante sus ojos. Todo orco sabe la importancia de los colores. Así como el rojo te hace ir más rápido, el amarillo hace que las cosas exploten más fuertes, o el azul le da suerte a su portador, el morado hacía a un orco invisible. Esto puede sonar absurdo, pero dada esa creencia orcoide de miles de millones de pieles verdes por toda la galaxia, estos orcos gozaban de un aura Waaag que los hacía prácticamente invisibles a los ojos mortales. Y solo el capitán de una compañía descendiente del cuervo, los maestros de las sombras, pudo detectar un ligero rastro de sus movimientos. Los astartes de los halcones de la tormenta fueron reducidos a apenas unos 5, los cuales entre la ya superioridad numérica, y este repentino giro de los acontecimientos, habían quedado completamente en desventaja. El capitán de los halcones lo supo de inmediato. Ese orco que decapitó al apenas descender no era el caudillo, todo fue un maldito error y habían confundido a su objetivo. Miró a su alrededor intentando buscar al verdadero jefe de la horda, pero dado que Murray no destacaba por su altura no pudo encontrarlo. Había fallado. Y pagaron las consecuencias. Retirada. Ante el llamado desesperado de su superior, los 5 astartes sobrevivientes alzaron vuelo usando sus jetpack para abandonar la zona lo más rápido posible.
Pero a pesar de sus desesperados intentos, el fuego de tierra era demasiado fuerte, logrando que solo el capitán con 2 de sus hombres pudiesen alejarse lo suficiente como para disipar su presencia en las espesas nubes de contaminación del planeta. Tal derrota los marcaría de por vida. Murray vio cómo sus presas se alejaban, pero no podía hacer nada para perseguirlo, pero algo mucho más preocupante captó su atención. Cuando bajó la mirada, pudo notar su mano izquierda temblar, mientras su mano derecha se aferraba a su Volter con fuerza. ¿Acaso eso era miedo? Imposible. Los orcos no sienten miedo de la muerte. Eso no tenía sentido. Lo que Murray ignoraba, era que eso era una consecuencia negativa de su propia inteligencia en aumento. Una ventaja muy peligrosa, que podía jugarle en su contra. Así que debía tener cuidado. Y era consciente de ello. Los pieles verdes a su alrededor estaban muy concentrados en celebrar su victoria sobre esos cobardes Astartes que no se percataron de su momento de debilidad, y para cuando bajaron sus cabezas, esos extraños orcos pintados de morado simplemente habían desaparecido. Como la tiniebla invisible que siempre fueron. Eran la sombra de la horda, y así se mantendrían hasta que el matazanos dijera lo contrario. Mientras tanto, en el otro lado del campo de batalla, Curned rugía de fervor ante la batalla, más emocionado y molesto que nunca. Tal como había mencionado, el segundo equipo de los halcones de la tormenta intentó asesinarlo antes de empezar el combate, pero a diferencia de Murray, los instintos de este orco y sus reflejos estaban en un nivel completamente diferente. Curned era el mejor guerrero de la horda, y todos los orcos lo sabían, y su aguda vista logró detectar a los Astartes incluso antes de que se acercaran. Mientras los cuervos blancos caían sobre este, Curned gritó desenfrenado mientras disparaba toda la munición de su escopetón, la cual apenas eran 2 disparos, pero justo cuando uno de los marines espaciales creía ser capaz de atravesar su verde piel con sus garras de combate, lo único que pudo ver fue su propio cuerpo partido a la mitad, ante la imposible fuerza con la que Curned blandió su estrambólica espada llena de pinchos. Curned gritó, cobardes, a los 4 vientos. ¿Qué tipo de guerrero usa una estrategia tan patética contra sus oponentes? Esos no son guerreros. Esos eran cobardes. Y Curned se encargaría de cegar sus vidas uno por uno, obligando al resto de pieles verdes a no ser más que meros espectadores. Uno por uno, los halcones de la tormenta caían ante la furia del orco más fuerte de la horda. Su gran espada dejaba las garras de los Astartes como juguetes insignificantes. De hecho, el propio Curned se sintió tentado a tomar las garras de las cervoarmaduras para él, pero viendo la forma en que derrotaba a los marines se sintió tan decepcionado que pensó que tales armas no valían la pena. Lo que Curned ignoraba, era que unos simples Astartes no eran rivales para alguien que estaba a punto de alcanzar al gran Gazkul en fuerza y tamaño. Uno que, además, tenía sobre sus hombros los curiosos ojos de Gorko. Aún así, el campo de batalla de Atem III era mucho más grande de lo que ningún orco imaginaba. Uno que solo Kanan y Murray sabían con exactitud. Mariscal Barner. Hemos recibido una llamada de emergencia del coronel Tyron. Las fuerzas del Astra Militarum se están enfrentando a los orcos en la superficie del planeta. ¿Qué? ¿Cómo? Los escanes indicaron que no había presencia de grandes grupos de orcos en la superficie del planeta. Lo desconocemos. Pero el coronel solicita nuestros refuerzos de inmediato. Según sus propias palabras, podrían estar enfrentándose a toda una horda. ¿Algún informe de los halcones de la tormenta? No recibimos noticias de ellos desde hace varios minutos. Entendido. Media vuelta. Regresaremos a Atem III de inmediato. Las colosales naves imperiales comenzaron a girar en 180 grados de vuelta a Atem III, pues debían apurarse si querían poder llegar a tiempo y ayudar a las tropas del coronel Tyron. Como Astartes que eran, Astartes que no fuesen descendientes de los salamandras o del rey lobo, no sentían realmente la necesidad de salvar vidas humanas, pero si podrían usar a los efectivos del Astra Militarum para sus objetivos, lo usarían así tuviesen que usarlos como carne de cañón. Incluso alguien como el propio coronel Tyron era prescindible en un ejército de trillones por toda la galaxia. Y el propio Tyron más que nadie lo sabía. Aún así, puede que sus planes de reunificación se viesen completamente frustrados. Mariscal. Las naves orcas están aquí. El propio Mariscal no pudo evitar dejar escapar una muestra de molestia ante la noticia. La llegada de las naves orcas era un gran inconveniente, y ya podía divisar los centenares de pedazos de metal y cinta adhesiva a los que los orcos llamaban naves acercarse por los monitores del buque insignia. Werner, más que preocupado por la llegada de la flota orcoiden en sí misma, tenía algo más en su mente que lo hacía sentir intranquilo. La llegada de las naves orcos fue demasiado oportuna.
Justo a tiempo, por así decirlo. Pero, era imposible que el ataque en la superficie de Aten 3 y la flota orcoide estuviesen coordinados. ¿Verdad? Eran orcos después de todo. Era imposible que tramaran algo así de grande. O eso era algo que el mariscal prefería no dar por sentado. Que todas las naves capitales se enfrenten a la armada orca. Que las naves de apoyo sigan hacia Aten 3. Desplegad todas las fuerzas sobre la superficie y acabad con cada rastro de piel verde en el sector. Y que el emperador nos ayude. Ja 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 ja. Mirad, mis bucaneros. Están justo allí, nuestra próxima presa. El caudillo estaba en lo cierto. Estaba en lo cierto, estaba en lo cierto. Repitió el Skik Perico que tenía sobre su hombro. Silencio, sabandija de agua dulce. Nadie le roba el momento de hablar al gran capitán, Pulgar.